Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Reflexionar un poco, ¿no? Sobre siempre eh, es bueno, ¿no? Dar gracias a Dios, como decían, de todo lo que Él nos permite cada día. Entonces, yo creo que hoy es un buen día. No sé qué pienses tú, pero creo que hoy es un muy buen día. Y sobre todo, voltea a tu alrededor, todo lo que puedes percibir, el lugar, los árboles, las personas que están a tu lado, el espacio, todo eso, el día como tal en sí. La verdad es que es un buen día, ¿no? Yo creo que vale la pena. Yo creo que si hoy tomamos una decisión, hoy fue una decisión muy sabia el estar aquí de antemano, ¿verdad? Entonces, ¿quién concuerda conmigo? Levante su mano. Perfecto. Me presento, mi nombre es Benjamín Peña, soy miembro, orgullosamente lo digo, de Horizonte Ciudad de México. Asisto aproximadamente desde principios del año 2020 y desafortunadamente, digo, por las circunstancias se interrumpieron los servicios, pero mi familia y yo hemos estado pues aquí y la verdad es que ha sido un tiempo muy especial por parte de Dios. Yo quisiera presentarles a mi familia brevemente. Ella es mi esposa Geraldine, que toca el teclado, y mis dos pequeños, Mael y Timothy, y tengo una niña que está en el horno a punto de salir. Entonces, ya confío que en estos días ya podamos ver como nosotros hacemos mucho pan en el horno y cuando sale está todo calientito, ¿no? Todo tiernito. Creo que así va a estar la pequeña, ¿no? Entonces, mi esposa, conocí del Señor brevemente, les comento, en el año de 1995. Entonces, ha sido estos veintitantos años de todos los matices y todos los colores y sabores, de todas las etapas que yo creo que un cristiano puede experimentar a lo largo de su vida. Estoy muy agradecido con Dios porque nos da nuevamente la oportunidad, pues, ya de poder pues compartir, ¿no? Y ser parte y privilegio de juntos aprender. Siempre he creído eso, ¿no? Que todos los que conformamos la iglesia local, todos debemos de participar y todos debemos de aprender unos de otros. Definitivamente así es, ¿no? Entonces, eso es un tiempo en el cual pues debemos de valorar y en lo particular pues ya habrá tiempo de darles un poco más en alguna otra ocasión mi testimonio. Llevamos aproximadamente 10 años de casados. Mi esposa la conocí en el año, no me quiero equivocar, ¿verdad? Para no meterme en problemas, yo creo que en el 2009, a sus papás los conocí en el 2008 cuando tuvimos la oportunidad de ir a un viaje a Suiza y una convención de iglesias y un año después ella vino a México y al siguiente año ya estábamos casados. Entonces, Dios ha sido bueno, ¿no? Todo este tiempo. Bien, a grandes rasgos es para que ustedes, los que no hemos tenido oportunidad de platicar, bueno, puedan tener un poco un mayor antecedente de caso de su servidor y de mi familia. Bien. El día de hoy vamos a reflexionar en un tema bien especial. La verdad es que siempre me ha gustado el cómo cada uno de nosotros tiene un lugar muy especial. Primeramente, que cada uno de ustedes tiene un lugar muy especial delante de Dios. Eso es una realidad y eso es un hecho. Es algo que, vamos, es, una situación real y concreta, punto. Entonces, el tema del día de hoy le denominé el mejor equipo jamás soñado. Wow. Y es bien interesante porque reflexionaba en las etapas. Yo tengo 43 años y recuerdo cuando estaba en la época de los 80s. No sé quién de ustedes se acuerda cuáles eran los equipos que en su momento eran los más importantes en el mundo. Digo, no quiero hacer mucho más recuento porque creo que pues han sido muchos etapas o décadas en el cual siempre se ha destacado un equipo en particular. Hablando en lo deportivo, yo recuerdo que en los 80 se acuerdan del equipo El Milán, comandado en aquel tiempo por un greñudo llamado Gullit, Ruud Gullit. Recuerdo que en ese entonces era uno de los equipos más sobresalientes. Posteriormente, o en ese
en ese inter estaba el equipo del Real Madrid, que hasta el día de hoy se ha consolidado como uno de los clubes más importantes, ¿no? ¿Se acuerdan de los que tenemos ya esos, ahora sí que los que tenemos, que nacimos en esos años? Recuerdo de la Quinta del Buitre, pero que también de los grupos musicales de los 80s, no sé si algunos de ustedes por ahí se recuerdan del grupo Timbiriche, Menudo. ¿Quién de ustedes por ahí se acuerdan de esos grupos famosos que movían a la juventud, bueno, de aquel entonces? Y bueno, cuando uno los ve ahora en los videos de YouTube, pues hasta es curioso y nos da un poco de risa, ¿no? Las vestimentas y la manera en cómo se vestían en aquellas épocas, los peinados, ¿no? También en los 90s había grupos muy importantes de música. En México estaba el grupo Maná, que a la fecha creo que todavía sigue causando, ya no tanto, ¿verdad? Pero sí son canciones que traen recuerdos, ¿no? Muchos de nosotros quizá las cantábamos y las bailaban, y bueno, a nivel mundial estaban los famosos, los Backstreet Boys, que eran muy conocidos y muy famosos. Pero vámonos ahora, ¿cuáles son los equipos más sobresalientes en el ámbito deportivo? Pues cabe señalar el mismo Real Madrid, el Barça, aunque bueno, ya está cambiando, ¿no? Como que está girando por los cambios ahí que ha habido en los últimos días. Y aún hay equipos también muy famosos para los que les gustan los superhéroes, los famosos Vengadores, ¿no? Wow, son de los así como que se emocionan aquellos que les gusta cuando va a salir una película, una nueva serie. Wow, se emocionan. Yo veo que de repente apartan ahí esas fechas para cuando es el estreno de ese tipo de películas. Bueno, esos son tan solo algunos ejemplos de los equipos que han sido más famosos o los más renombrados en las diferentes décadas hasta nuestros días, ¿no? Y dices, ¿por qué mencionar todo eso? Bueno, pues porque es muy interesante saber la importancia de hacer equipo. Sin embargo, yo recuerdo las Olimpiadas de Barcelona 92, y eso es por lo cual ahí me acordaba mucho de un equipo de básquetbol que se le conoció como el Dream Team. ¿Ustedes se acuerdan? Eran los mejores equipos, eran los mejores jugadores de básquetbol de la NBA. Estaba el legendario Irving Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Karl Malone, Scottie Pippen, Charles Barkley. Todos eran en sus equipos jugadores fenomenales en la posición en que jugaban. Recuerdo que en aquella época, cuando iban a iniciar, iban a causar sensación en las Olimpiadas de Barcelona, porque iba a estar todo, por primera vez se reunió a los mejores jugadores de la NBA que sobresalían por encima de las demás naciones. Eso era muy marcado. Entonces recuerdo que había un comentarista que dijo, todos los demás equipos, antes de iniciar las Olimpiadas, a días de comenzar, recuerdo que decía, todas las naciones o los demás equipos de básquetbol van por la medalla de plata y de bronce, porque la de oro era una medalla que de antemano ya estaba ganada, porque ya eran muy buenos, o sea, vamos, eran un nivel por arriba de lo normal, por tanta espectacularidad que cada uno de ellos tenía. Entonces por eso se le denominó el Dream Team, que traducido pues es el equipo de ensueño, ¿no? Así era sorprendente. Y pues yo en esa época pues me gustaba mucho, ¿no? Yo era fanático de lo que es la NBA en aquel entonces, y obviamente pues para los chavos, Michael Jordan sigue siendo un ícono, ¿no? En el básquetbol hasta nuestros días. Entonces, ¿por qué decir esto? Porque hay algo, volviendo a nuestro tema del día de hoy, que vamos a reflexionar. Debemos de saber, amigos, hermanos, que Dios sueña, y sueña en grande, porque Dios es un Dios que ve más allá de nuestra realidad. Es un Dios que ve más allá de nuestras limitaciones, o ve más allá del tiempo, espacio. Él ve lo que puede hacer en ti. Por eso Dios ha soñado en hacer el mejor equipo jamás imaginado, jamás soñado. Eso es un hecho, es una realidad. Es algo que debes de considerar en tu vida.
aún en tu presente. Y algo bien interesante, aquí habemos de todo tipo, de personas en cuanto a edades, experiencias. Aquí habemos desde los más jóvenes hasta los más hermanos mayores, en diferentes estados civil, pero Dios sueña con nosotros. Veamos lo que dice, acompáñenme a Primera los Corintios, que va a ser nuestro texto de base el día de hoy. Primera los Corintios 12:26. Cuando lo tengan, digan ya. ¿Todos lo tienen? Ya, perfecto. Dice así, si me permiten leerlo, dice: si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Como que dos extremos, ¿no? Si un miembro sufre, o si un miembro se duele, ¿qué sucede? La reacción de los demás, ¿cómo debe de ser? Que entonces todos los demás se duelen. Pero si un miembro recibe honra, entonces todos los demás se gozan. Eso, digamos, que debería de ser hasta un versículo lema, ¿no? De nosotros como iglesia, como familias, como amistad. Es muy interesante porque este pasaje enseña una gran profundidad de lo que Dios desea en cada uno de nosotros como comunidad. Cada uno de ustedes tiene una familia la cual algunos de ustedes tienen sus hijos, tienen sus esposos o bien su esposa, tienen sus padres. Estamos de acuerdo en ello, ¿no? Todos sin excepción. Y también los que estamos aquí congregados, como decía nuestro hermano hace algunos días, donde nos comentaba, somos un grupo de familias. Entonces es algo que Dios quiere y sueña con que así nos veamos, que cuando alguno de nosotros se duela, entonces, ¿cómo debe de ser el sentir de los demás? Pues sentir ese dolor, esa carga, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido tristes, apagados, un poco hasta decepcionados, un tanto melancólicos? Y tú quisieses que alguien tuviese empatía, ¿no? Contigo, con tu dolor, con tu realidad. Hay realidades muy, muy fuertes, hermanos, que a veces vivimos, que nos toca pasar. Pero qué padre sería si tú pudieras experimentar que todos aquellos que te rodean pudieran sentir ese sentir que tú estás pasando. Sería fabuloso con cada uno de nosotros. A veces nos sentimos un tanto de soledad, sentimos a veces un tanto de desesperación, de frustración. Y caray, pero dices, ¿cuánto quisiese que alguien entendiese un poco cómo me siento hoy? En lo emocional, aún en un dolor físico, cosas que a veces son ya y que no tienen a veces en una manera en esta vida alguna situación de alguna enfermedad ya terminal, dices, wow, quisiera que esto mejorara, pero muchas veces sabemos que eso no va a pasar, al menos en este tiempo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Que cuando logres algo, que cuando tú logres un triunfo, que cuando tú hayas logrado algo que es padrísimo, un reconocimiento, que los demás se gozaran contigo, que los demás dijeran, wow, padrísimo, qué bien lo has hecho. Eso debería de ser un estándar de lo que Dios quiere que nos veamos nosotros como un grupo de personas que nos reunimos con un fin común, con una fe común, que en este caso es a través de la persona de Jesús. Pero eso no solamente debe de ser dentro de una iglesia local, eso también se debe de llevar a cabo en la familia.
en nuestra iglesia local, por supuesto, y de vernos también de esa manera con el resto de iglesias, y no vernos como una competencia a ver quién es la mejor o quién saca la mejor o mayor alabanza o cuestiones de ese índole, sino que todos nos debiéramos de ver, los que hemos conocido al Señor, como un verdadero equipo, como un grupo de personas con cada uno con sus talentos que vienen y se sirven unos a otros. Ese es un estándar que vamos, pudiera ser una realidad, y es algo que es muy importante, hermanos, que Dios quiere cambiar en nosotros. Pero para que esto se dé, es muy importante que nuestra manera de ver las cosas, nuestra mentalidad, nuestros pensamientos cambien. Que tú digas, es cierto, no debo de sentir una situación de envidia o de enojo o de inferioridad, porque a veces así nos sentimos. Nos sentimos con un pensamiento de inferioridad hacia otros, y no debiera de ser así. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Para ello, yo sé, hermanos, que se requiere trabajo, se requiere esfuerzo, se requiere tiempo, porque el poder llegar a ese estándar de que cuando uno se duele, que todos los demás nos podamos doler, o cuando un miembro recibe honra y todos los demás nos gocemos, es todo un proceso. Es todo un proceso. Quizá tú puedas decir, es que, caray, yo sí asisto y me gusta, pero todavía no me siento parte. Como que todavía siento que hay algo que me está limitando. Bueno, el día de hoy lo vamos a aprender, y cuando cambie nuestra manera de percibir con unos principios que vamos a ver el día de hoy, creo que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Algo que es muy importante, que tú debemos y que cada uno de nosotros debe de considerar, no importa la cantidad, olvídate, para Dios, a lo largo de la Escritura, a Dios nunca le ha importado las grandes cantidades para cuando Él quiere hacer algo magno. Lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Tan solo, Jesús, ¿cuántos discípulos escogió para formar y que estuviesen con Él? De inicio 12, y de los que cuando ya terminó ahí el ministerio, pues juntó 70, ¿no? Pero de inicio eran cantidades pequeñas. Entonces es algo que debes de considerar hoy en día. Olvídate las cantidades. A Dios no le impresionan las cantidades. Así es que si tú dices, caray, nuestra iglesia Horizonte México, Ciudad de México, es muy pequeña, pocos miembros, no pienses así. Dios no ve eso. Dios ve las cosas desde otra perspectiva. Y miren, vamos a ver lo que dice. El primer principio que debemos de aprender el día de hoy es que somos un solo cuerpo a pesar de ser muchos miembros. Número 1, para que los que quieran anotarle, somos un solo cuerpo a pesar de ser muchos miembros. Y mira lo que dice el versículo 12 de ese mismo capítulo 12. ¿Ya lo tienen? Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Nosotros somos un solo cuerpo, ¿estamos de acuerdo? Nuestro cuerpo, estamos tomando la analogía del cuerpo humano, ¿sale? Pero nosotros somos un individuo como tal, ¿no? Cada uno de nosotros. ¿Sí? Está claro, ¿no? Pero tenemos muchos miembros que componen nuestro cuerpo, nuestros ojos, oído, nariz, boca, nuestras manos, nuestras piernas, todo, nuestro tronco, toda esta parte, ¿sale? Pero todos esos miembros, ¿qué hacen? Es que somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo a pesar de ser muchos miembros. Es decir, que somos entre todos, hacemos una unidad. Quiero decirte que cada uno de nosotros, cada miembro, tú perteneces a un cuerpo. Tú eres un miembro, ¿sí? Y tú perteneces a un cuerpo. ¿Cuál cuerpo?
el cuerpo de Cristo. Ujú. Vamos bien. Entonces, no importa si eres mexicano, si has conocido al Señor, no importa si seas mexicano, o seas gringo, o seas europeo, o asiático, o seas africano, o seas pocho, o seas un fresa, o seas un hipster, o seas un godínez, o seas un barrio. Si eres de Cristo, perteneces a un solo cuerpo. Ahí está. Entonces partamos de eso. No importa quién seas, no importa la edad que tengas. Si tú has llegado a conocer al Señor y has recibido a Cristo en tu corazón y lo has recibido como tu Señor y tu Salvador, tú eres un miembro que perteneces a un cuerpo. ¿Sale? Entonces no importa de qué nacionalidad seas y no importa, ¿no? Si le vas a la América, pues, o sea, así eres, ¿no? Sí, pues sí. Y entonces, ese es un hecho. O si le vas al Cruz Azul y tuviste que pasar 20 años para ver otra vez, tus ojos por fin vieron, puedes morir en paz. Bueno, pues así es. Eso es una realidad. Pero eso no cambia que yo pertenezca a un cuerpo, es decir, que yo pertenezca a un equipo. Tú perteneces a este equipo. Y no importa tu edad. Si tú, Alexander, Pollito, que son los extremos, podríamos decir, no importa, somos el mismo equipo. Tenemos la misma bandera. Y mi esposa, a pesar de ser otra nación, y todo no importa. Pertenecemos a un mismo cuerpo y eso debe ser algo padrísimo. Tú tienes una identidad. No estás sola, no estás solo. Tú perteneces a una familia, tú perteneces a un mismo equipo, tú perteneces a un mismo cuerpo. Y eso debe ser algo que te debe de apasionar. Oye, sí, pero no los conozco. El que no nos conozcamos mucho o no hemos tenido la oportunidad de platicar, eso no cambia el hecho de que tú perteneces a un equipo. ¿O sí? Algunos son más tímidos, algunos somos más, en la particular yo me considero un tanto reservado o callado, no lo sé. Hay otros que se prestan, no, pues pueden platicar con todo el mundo. Pero eso no cambia de que yo pertenezca al mismo equipo. ¿De acuerdo? Ni la edad, ni el color, ni la raza, ni tu gusto político o musical o deportivo, ni tu manera de vestir, o sea, nada. Todos pertenecemos al mismo equipo, al mismo cuerpo. Entonces, el primer principio, somos un solo cuerpo a pesar de ser muchos miembros. ¿De acuerdo? Número 2, cada miembro tiene una función. Vamos a ver los versículos 14 al 17. Dice así la Escritura. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ya lo vimos. Versículo 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Es decir, que cada miembro tiene una función. ¿Estamos de acuerdo, no? Es decir, cada uno de nosotros debemos de saber que tenemos una identidad propia, como tu huella dactilar. Cada uno, si saben, ¿no? Que de los más jovencitos, ¿sabes que cada huella dactilar es diferente a la de cualquier otra persona en el mundo? Eso es algo fenomenal, ¿no? Maravilloso, ¿no? A pesar de que nos pudiéramos parecer en rasgos físicos, no siempre las personas, ninguna persona es igual a la otra. Cada miembro tiene una función específica y no se contraponen, eso es algo bien importante. Ninguna persona se contrapone, ningún miembro entre nosotros debemos de contraponernos. No, es decir, la oreja no anda peleando con la oreja izquierda con la oreja derecha, ¿o sí? Cada una de ellas tiene su función. La mano izquierda con la mano derecha. No todos tenemos que hacer lo mismo. Si no, imagínate, pues aquí estaríamos todos cantando, ¿verdad? Pues sería, no, pues no es así. O todos predicando, pues no se puede, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una función.
Por ejemplo, miren, yo sé que, ven Mao, ven Santiago, por favor. Nada más para marcar una pequeña diferencia, porfa, aquí, hijo. Hacia el frente. Y no. Yo sé que ustedes pueden decir, es que ellos parecen gemelos. Sí, ¿no? Todos podemos, yo creo que todos podemos decir, oye, venga, ¿son gemelos? Yo sé que todos podrían decir eso, ¿no? Porque se parecen. Obviamente no, ¿verdad? Estoy jugando con el ejemplo, ¿no? Cada uno de ellos es diferente. Tamaño, edad, formación. Él tiene más afición por algunas cosas y Mauricio tiene por otras, y así. Aunque pudieras decir, ay, pues sí, parecen gemelitos, sí, pero no lo son, no son iguales. Pudieras a lo mejor pensar eso, pero no, cada uno de ellos, pues él tiene gustos y preferencias diferentes en la música y, no sé, en cualquier otra cosa, ¿no? Pero también pueden tener muchas similitudes, eso sí, una misma visión, un mismo objetivo. A lo mejor dices, híjoles, a él le gusta le gusta la banda y a él le gusta el rap, ¿no? Entonces, pero bueno, pero a lo mejor ambos le van al mismo equipo, ¿no? Puede ser. Entonces, pero eso lo hace que cada uno de ellos sea diferente. Tienen cada uno de ellos una función específica, pero pueden tener muchas cosas en común, como el irle al mismo equipo, le pueden gustar las mismas hamburguesas, los mismos tipos de tacos, qué sé yo. Entonces, en eso pueden concordar, pero también cada uno de ellos va a mantener sus diferencias de muchas cosas. Lógico, porque cada uno de ellos es diferente. Y así, gracias, hermanos. Y así es como nosotros debemos de vernos. Que cada uno de nosotros es diferente, pero podemos tener muchas cosas en común, en una misma visión. Aquí ya, hijos, porque si no se me distraen. Entonces, podemos tener muchas cosas diferentes, pero podemos tener muchas cosas en común. Es decir, que cada miembro así lo es uno del otro. Número 3, para ir avanzando. Dios es quien nos escogió para un servicio o una función en particular. Versículo 18, vamos a avanzar. Dice así la escritura, dice, mas ahora Dios ha colocado todos los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Es decir, ¿quién fue el que te dio, el que le da a la persona o al miembro esa función en particular? ¿Fueron tus padres? ¿Tu pastor? ¿Tu elección de vocación? En base a este versículo dice que Dios nos ha dado un llamado y un propósito en cada uno de nosotros. Solo debemos de aprender a conocer cuál es ese llamado. Pero Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una función, un llamado y un propósito en particular. De ti depende descubrirlo, amigo. Un consejo. Si tú aún no lo sabes, primer punto, no te desesperes, carnal. Tranquilo, dices, ¿sabes qué? Pasan los años y se habla del propósito de Dios en mi vida, pero no logro entenderlo. Primero, no te desesperes. Yo creo que debe ser una regla básica, no te desesperes. Tú dices, es que yo asisto a la iglesia, pero no logro entender cuál es el propósito de Dios o mi llamado o mi vocación. No te desesperes. De primero que debes de saber es que Dios sí te ha dado algo especial, pero a ti te toca descubrirlo. Entonces, ¿qué tengo? Entonces, ¿cuál es el consejo? Primero, no te desesperes. Número 2, pregúntale a Dios. Ya si sabes que tienes una función en particular, dile a Dios, Señor, muéstrame cuál es mi llamado. ¿Cuál es mi llamado? ¿Para qué estoy aquí, caray? No nada más es venir y sentarme y escuchar, ¿no? El cual tiene su lugar y por supuesto está bien. Pero tú debes de saber que Dios tiene algo para ti exclusivamente. Y por otro lado, pues yo te diría, aviéntate, ¿no? Acércate y decir, bueno, yo quiero empezar a servir en esto. Hay áreas de oportunidad. Yo te diría, empieza a hacerlas. Pero tú dices, sí, pero yo quiero entender más allá mi vocación, mi llamado. Yo te diría, entonces pide consejo a un líder espiritual que te ayude y te diga, mira, a ver, vamos a platicar.
Yo creo que Dios tiene algo para mí, sí, por supuesto, y quiero descubrirlo, y quiero llegar a fondo. Bueno, entonces yo te diría ahí, pide consejo. Entonces, eso es muy importante, atender esos consejos. Número 4, debemos de saber que todos nos necesitamos. Mira lo que dice el versículo 20 al 24. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Delante de Dios todos somos importantes. No importa la edad que tengas. Tú puedes decir, hoy en día tú eres muy importante. Para Dios tú eres muy importante. Dices, sí, pero yo no soy tan elocuente y no puedo, ni siquiera sé tocar un instrumento. Puede ser. Dices, ni siquiera, pero tienes otras cosas que estoy seguro que tienen mucho valor. No todos tenemos que venir y tocar un instrumento, ni venir y ponernos a predicar. ¿Sale? Porque a veces nos autolimitamos pensando que eso es todo dentro del servicio a una iglesia. No. Hace tiempo, recuerdo que había un programa que se llamaba 1000 maneras de morir. Y era un programa bastante morboso porque casi todas las circunstancias eran cuestiones de pecado. O sea, la gente se moría por tonterías, pero eran porque estaban en cuestiones sucias y de pecado, y absurdas, y nos daba risa, y sí, ¿no? Porque causaba un morbo. Pero yo te puedo decir que hay algo, y que algún día, creo que en unos años, me gustaría escribir un libro, 1000 maneras de cómo servir a la iglesia, en la iglesia. Imagínate, 1000 formas en las que pudieras tú encontrar tu papel dentro del llamado que Dios tiene para tu vida. Entonces, no la puedes limitar a solamente pasar al frente o tocar un instrumento o mover la cuestión digital. No, puede haber, yo creo que esas son algunas de las pocas, y pocas me refiero a 1000, ya son muchas, pero en otro sentido creo que son muy pocas. 1000 formas en las cuales tu vida puede ser una bendición para otros. Potencializa eso en tu vida, querido amigo. Los que parecen más débiles son los más indispensables. Yo sé que a veces admiramos a ciertas personas porque dicen, mira, canta bien padre, es bien elocuente, enseña bien padre, sabe un buen de Biblia, y a veces hasta hoy en día que pues se usan las redes sociales, ves a grandes predicadores y grandes personas y a personajes de las iglesias, ¿no? que son muy vistosos, ¿no? Y tú dices, wow, qué vidas tan maravillosas en Instagram y la novedad. Puede ser, y demos gracias a Dios por la vida de estas personas que Dios ha levantado. Pero no es solamente eso. La Biblia dice aquí que los más débiles o los que parecen menos dignos, Dios le ha dado una honra muy especial. Entonces, no te puedes autolimitar. Tú no puedes autolimitarte nada más porque dices, ya tengo cierta edad, que dices, ¿en qué puedo servir? Caray, delante de Dios, tú eres una masa para que Dios haga toda una escultura maravillosa. No puedes limitarte por tus capacidades. Es que puedes decir, sí, pero yo nada más estudié en la primaria, o yo nada más, es más, ni hablar sé. Sí, pero hay otras cosas que sí tienes un llamado y que Dios quiere sacar adelante, eso que tú traes en tu vida. Dices, ni siquiera sé leer, ni siquiera he leído la Biblia completo. Bueno, yo te diría, pues eso lo tienes que hacer, está bien. Pero ¿qué tal sabes cocinar? ¿Sabes orar, no? ¿Sabes darle un poco de alimento al necesitado? Hay muchas maneras en que Dios puede usar tu vida para bendecir a otros. Entonces, mi querido amigo y querida hermana,
No puedes limitar tu vida solamente, tu servicio solamente. Puedes orar por los demás. Puedes compartirle un versículo por WhatsApp a las personas, a tus vecinos, a tus amigas. Y ahorita quiero dar algunos ejemplos. Entonces, todos nos necesitamos. No pienses en qué puedo servir. Ya hay muchos. No llegues a ese tipo de conclusiones. No llegues a conclusiones en que digas, bueno, no creo que necesiten ayuda. No, no pienses de esa manera. ¿Cuántos necesitamos que nuestros jóvenes encuentren aquí un grupo de amigos? Y para eso se necesitan personas responsables. Nuestros ancianos necesitan dar y compartir consejos. Nuestros padres necesitan que les ayudemos en todo sentido espiritual, monetariamente, en los quehaceres. Nuestra iglesia necesita servidores para servir, acomodar sillas, acomodar a los nuevos. Nuestra iglesia necesita intercesores. Necesitamos personas que ayunen. Necesitamos más impulsar nuestras redes sociales. Necesitamos trabajo más evangelista, personas que tengan más ese llamado de sentir la carga por las personas y que las inviten para que puedan conocer de Cristo. Necesitamos hacer más misiones dentro de nuestra comunidad. Necesitamos un control de programa de lectura de la Biblia. Necesitamos más integrantes de grupo de la alabanza para que así cuando nuestros hermanos por alguna circunstancia no pueden estar, haya talento de sobra que esté listo para participar dentro del servicio. Necesitamos más consejeros, necesitamos más creativos, necesitamos abrir más grupos de conexión. Necesitamos más jóvenes creativos con esas ideas, con ese entusiasmo, con esas ganas, con ese tiempo. Entonces, ¿cuál es el límite para encontrar tu función dentro del cuerpo? Lo único que necesitas es ya tú mismo decir hasta aquí y Dios, Señor, ayúdame y ayúdame a potencializar aquello que me has dado. No puedes autolimitarte, querido amigo. Número 5. Debemos propiciar la unidad. Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Cuando cada uno de nosotros entiende cuál es su papel, su propósito y su función en el cuerpo, se evita la división. Lo repito, cuando cada uno de nosotros entiende cuál es su papel, su propósito y función en el cuerpo, se evita la división. Porque así ya no siente celo el uno del otro, ni de decir, ay, pues es que ella o es que él, es que él sí sabe y él sí habla bien bonito y está bien y se viste bien padre. Y no pienses de esa, ya no pensarías de esa manera. Bueno, pues está padre que se vista bien y que hable bien y que toque muy padre un instrumento. Gloria a Dios por ello. Pero hay cosas que tú puedes hacer y que es muy importante para la vida de la iglesia y de tu familia y de tu casa. Las divisiones vienen cuando no entendemos cuál es nuestro llamado y entonces vienen las envidias y el orgullo. Eso provoca que nos enojemos o busquemos nuestro propio beneficio. Nuestras relaciones se fracturan hasta que se terminan destrozando. Entonces, para concluir, cuando finalmente entendemos estos principios en nuestra vida, podemos llegar realmente a sentir dolor cuando tu hermano o tu hermana se duele. Y podemos sentir gozo cuando alguno de ellos es honrado. Porque dirías, padrísimo, ¿no? Que nuestros jóvenes, o sea, ¿no es bonito cuando tus hijos logran un éxito? Te llena de gozo y de alegría y hasta haces fiesta, ¿no? Oye, terminó la escuela, terminó la primaria, su carrera. Todas esas cosas nos dan mucha gratificación porque los amamos, porque sabes que les llevó tiempo, esfuerzo, dedicación. Y te gozas con ellos. Y hasta les das un regalito y cualquier cosa, ¿no? Y los llevas de viaje y tantas cosas.
Eso debería de ser en cada uno, ver que cada uno de nosotros ha aprendido a desarrollar el potencial que Dios tiene en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el límite? Pues yo pienso que la única limitante sería el tiempo. Porque de aquí a las cosas que Dios tiene pensadas en ti, yo te diría, ¿te sorprenderías cuántas cosas Dios quiere todavía desarrollar en tu vida? Porque tampoco puedo decir que lo que has hecho sea malo, no estoy diciendo absolutamente nada de eso. Pero que todavía dentro de tu carrera en esta tierra, todavía Dios quiere desarrollarte a la N potencia. Te digo, yo creo que una limitante, fíjate, es el tiempo. Porque pues se nos va a acabar en 20, 30 años tal vez Dios te llama a su presencia o venga el Señor. Sería la única limitante. Pero de ahí en fuera, tú en las manos de Dios, como dicen, flojito y cooperando, no te imaginas hasta dónde podrías llegar. Y de esa forma entonces entenderías que, pues qué honra, ¿no? Ver que cada uno de nosotros está encontrando su desarrollo. Entonces sí seríamos el mejor equipo jamás soñado. Realmente sería, nosotros nos podemos llamar el Dream Team. Dios, yo te puedo decir que en una forma te ve así. No nos ve como un grupo todavía de desconocidos que medio nos conocemos, medio nos hablamos, porque a veces nos vamos rápido y todo ese rollo. Yo te puedo decir que desde una perspectiva, Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Dios te ve cumplido. Y eso es algo que debe de venir a tu corazón y a tu vida en esta tarde. Dios te ve cumplido. ¿De quién depende que esto se lleve a cabo? ¿De quién depende? Vuelvo a preguntar, ¿de quién depende? ¿De ti? ¿Solamente de ti y exclusivamente de ti? Ser parte de este verdadero team, de este verdadero Dream Team, puede ser una realidad, pero necesitas dar un primer paso. Trabajemos en equipo, trabajemos en unidad, trabajemos por la misma causa. Nosotros, algo que yo quisiese dejar bien claro, amamos y respetamos a los demás horizontes en todo el país. Amamos y respetamos a todas las iglesias locales que Dios está levantando hermosamente en muchas partes de México y del mundo. Pero yo te quiero decir, pero nosotros somos Horizonte, Ciudad de México, y Dios tiene un llamado para nosotros en particular. No tengo por qué sentir celos, no tengo ni por qué compararme, ni por la magnitud de las personas que integran cada iglesia local. No nos podemos comparar por ahí. Tú debes de saber que Dios a estos poquitos que somos ahora, hay un megapotencial. Le preguntaban un día a Billy Graham, el gran evangelista de finales de siglo, le preguntaban que si él tuviera la oportunidad nuevamente de volver a comenzar un ministerio, ¿qué haría? ¿Sería otra vez evangelista? Y yo sé que muchos de ustedes ya saben lo que él comentó. Él decía que él prefería trabajar con grupos pequeños, como lo que hizo el Señor, y de ahí que se potencialicen. Y vaya que si es un hombre que entendió trabajar con multitudes. Miles y miles y miles de personas a través de todo el mundo, a través de su ministerio, conocieron del Señor. Pero él dijo que para él prefería trabajar en equipos pequeños, grupos pequeños, porque él sabe que si se hace un buen trabajo y si cada miembro de ellos entiende su función y su potencial, no solamente podía ser un Billy Graham, podrían hacerse de esos 12 Billy Graham o los que fuesen. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros necesitamos desarrollar nuestros talentos y nuestros dones, entender cuál es nuestro propósito, pero sobre todo con un corazón que tenga un celo por cumplir el plan y la voluntad de Dios en esta iglesia. ¿Cuál es el límite para nosotros? Depende de mí y depende de cada uno de nosotros.
¿Dios está confiando un trabajo y una misión en ti? Sí, seguro. Decídete, pero decídete ya. Donde tú quieras estar, pero decídete ya. El tiempo está cerca. Cristo viene. Eso sería la única limitante a todo el potencial que tú tienes ahí guardado en tu corazón, que tú tienes en esa vida, que Dios te permite tener. La única, yo insisto, limitante es que el Señor venga. De ahí en fuera estás imparable. Solamente necesitas encontrar en qué Dios quiere que tú seas una bendición. Puede ser, insisto, en nuestra iglesia local, en tu familia, en tu comunidad, en tus vecinos. Empieza ya a servir. Decídete, cásate con la visión de la iglesia. Quisiera que me acompañaran a orar, hermanos. Que este sea nuestro lema de iglesia local, ¿no? Si un miembro se duele, todos los demás nos dolemos. Y si un miembro recibe honra, todos los demás miembros nos gozamos. Ahí no hay envidias, ahí no hay orgullo, ahí hay equipo, el mejor equipo jamás soñado. Te pregunto finalmente, ¿tú sabes por qué estás aquí? Es en serio, y te lo digo de amigos, con la más franqueza que quizá pueda externar el día de hoy. Realmente te lo digo. ¿Tú sabes por qué estás aquí? Pregúntate, ¿por qué estoy aquí? Hay lugares más grandes, hay mejores predicadores, claro. Ni siquiera puedo decir que soy uno, ¿no? Solamente soy un compa ya. Respeto a los hermanos que sí realmente tienen ese llamado. Pero ¿por qué estás aquí? Dale el valor del por qué estás aquí. Dale el valor por el cual hoy tú estás aquí. Insisto, hay lugares muy bonitos, muy esplendorosos, con mucha gente, con toda una mega organización. Y damos gracias a Dios por eso. Porque además tenemos grandes amigos en ese tipo de iglesias, maravillosas, que son grandes y preciosos hermanos. Pero yo sé por qué estoy aquí. Sé por qué después de 20 y tantos años Dios me trajo a este lugar. Estratégicamente, como un ajedrecista, el Señor movió sus piezas y sé por qué estoy aquí. Es como el hombre que encontró un tesoro en su campo, fue y vendió todo y compró ese campo. Así es el reino. Tú tienes que ir y vender todo lo que tienes y comprar ese campo, porque ahí hay un tesoro. Te toca desenterrarlo y administrarlo y cumplir el plan de Dios, ¿no? Vende todo lo que tengas. Quiere decir que realmente te entregues de todo. Ya, sin que si esto, que el otro, ya. Ya entendiste que eres una comunidad, que Dios, que cada uno de nosotros tiene una función y que no nos repetimos unos a otros. Y tenemos muchas diferencias, seguro, pero Dios
sueña con nosotros, con formar un gran equipo. A pesar de que a veces nuestros chiquitos, como hace rato los veía, que se discuten, se pelean, yo lo sé. Hay que enseñarles a que se pidan perdón y se amen y unos a otros, porque así tiene que ser. Pero eso es parte de la formación. Nos podemos herir, lastimar, decir cosas que a veces no son correctas decir, lo sé, pero también se vale perdonar, también se vale corregir los errores, se vale aprender del pasado, pero no el pasado va a definir quién soy ahora, sino al contrario. Yo creo en lo que Dios tiene para mi vida hoy, y entonces vende todo lo que tienes y compra ese campo y echa mano de eso, hermano. Si tú sabes por el cual estás aquí y porque quieres empezar un trabajo y que Dios te ayude, pide consejo. Hay un gran potencial y muchas áreas de servicio, aunque todavía no las tengamos, pero hay muchas áreas que podemos desarrollar. Yo te diría, ponte de pie y díselo al Señor hoy, con entusiasmo, con ganas, como realmente querer hacer las cosas. Y te voy a guiar en esta oración. Dile así al Señor: Señor, en esta tarde he entendido por el cual tú me has traído aquí. Estoy entendiendo, Señor, que tú me tienes un propósito a mi vida. Tú tienes un llamado especial para mí que ningún otro puede cumplir, que ninguna otra persona en este mundo debe hacerlo, porque eso me corresponde a mí. Y por eso, Señor, es que tú me trajiste aquí. Y por eso, Señor, es que yo quiero ser obediente. Por eso, Señor, yo quiero que tú me ayudes, que no me dejes. Quizá va a llevar tiempo, va a llevar su prueba, va a llevar quizá, Señor, quizá dolor, va a llevar quizá mucha inversión, pero al final, si es a lo que me has llamado, valdrá la pena, porque va a haber fruto, y mucho fruto, Señor. Que cuando tú regreses por mí, yo quiero ser un buen siervo y fiel, que los talentos y esos talentos que me has dado, yo los ponga a trabajar y se multipliquen, para que cuando tú vengas me digas, más allá de las recompensas, Señor, que tú me digas, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Quisiera eso fuera mi legado, Señor, haber sido un hombre o una mujer que cumplió su llamado y ha dejado un legado en esta tierra. Y no viste si yo la edad que tenía, y tú no has visto ni mi formación escolar, porque esa quizá puede ser muy poca, o si hablaba bien o si no hablaba mal, no lo sé. Lo único es que yo te creí, Señor, y sobre esa confianza quiero pedirte que tú me ayudes a desarrollar mi trabajo, mi talento, mi propósito, mi llamado, Señor. Ayúdame, Señor, en esta tarde, que esta sea una realidad. Ayúdame a ser parte de esta iglesia local, que tú te honres. Ayudar a nuestro pastor, a nuestros, y juntos cumplir tu llamado, mi Dios. Te doy gracias en esta tarde por cada hermano, cada hermana, por la vida de Eric, la vida de su esposa, la vida de sus pequeños, por la vida de nuestros hermanos que se esfuerzan en cumplir la alabanza y lo duro que es, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta tarde. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Tu pueblo no salga de aquí igual. Sea tocado por tu Espíritu, Dios. Por tu Espíritu, Señor.
su vida, nuestra vida no sea la misma. De hoy en adelante, Señor, no va a ser la misma, Señor. Gracias te doy, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias a ustedes.